Hola, hola, buenos días a todos. Antes que nada, pues sean bienvenidos a la primer clase grabada. Esperemos que este método sea un poquito más fácil para ustedes para que puedan como sentir esa cercanía y que no sea como nada más de, me dio la clase y ya. Entonces, bueno, ahorita vamos a tratar de hacer como el mejor esfuerzo, digo, ya que pues tenemos que adaptarnos todos y pues tratar de hacer lo mejor que podamos para que ustedes aprendan y pues darles ese pequeño granito de arena conforme nos vamos uniendo todos para pues esta contingencia y que ustedes sigan desarrollándose al igual que nosotros. ¿Sale? Entonces, bueno, como ya vieron el título de la clase, es atención hospitalaria, pero más que eso de atención hospitalaria, va a ser como toda la infraestructura que necesitamos en un hospital. Y para ello, bueno, quería empezar más bien a como hablarles de cómo era mi experiencia, o cómo fue mi experiencia más bien en el hospital, de cómo inicié ahí. Básicamente, pues fueron en prácticas estando en la Facultad de Medicina. Íbamos de vez en cuando a los consultorios con los doctores a ver pacientes, a ver hospitalizados, a personas hospitalizadas y también algunas veces al servicio de urgencia. Aquí en la Facultad de Medicina siempre nos inician muy pronto a que nosotros atendamos y que también utilicemos o hagamos guardias en las cuales podamos atender pues a un sinfín de pacientes. Antes de que iniciara pues toda esta pandemia pues llevaban más o menos el mismo esquema y pues todos los colegas o futuros colegas que ahorita están estudiando medicina pues no dejarán mentir. Entonces bueno, antes que nada, pues primero nos dan como una introducción o una breve introducción de qué es el hospital, cómo nos debemos de comportar, cómo nos debemos de manejar, de asear las manos, de lavarlas, de tratar de evitar de tocar lo menos que se pueda para contaminar otras áreas y que también no llevemos las bacterias de un paciente a otro. Entonces son esos detalles que también pues ya vimos en la parte de asepsia y antisepsia, todos estos pasos y cuál es su importancia. Entonces, bueno, las áreas de un hospital dependerá de qué tamaño o qué tan grande sea este hospital para que pues sea toda esta definición. En sí lo que vamos a tener en un hospital pues va a ser principalmente pues una sala de urgencias. Puede haber hospitalización o no, a lo mejor nada más un triage o una sala de choque en el cual llegan todos los pacientes graves, por ejemplo en ambulancias, ahí los atienden. Si necesitan alguna atención como más complicada, más grande, ahí es donde se les va a dar. También hay hospitalización como una corta estancia. Hay el área de hospitalización, que ya sería pues un área donde los pacientes van para encamarse y que ahí estén durante más tiempo que en un servicio de urgencias. También tenemos quirófanos, el área de tococirugía, a pediatría, dependiendo, como les digo, dependiendo del hospital, puede ser que tenga varias áreas y más o menos las mismas para que podamos atender a diferentes tipos de pacientes. Entonces, también aquí podemos tener unidades de cuidados intensivos, que sería terapia intensiva, tanto neonatal, pediátrico o de adultos, ah, donde se alivian las mujeres embarazadas, que lo acabo de mencionar, que es tococirugía, y algunos otros servicios, por ejemplo, cirugía ambulatoria, consultorios, que sería una de las partes fundamentales en las cuales también vamos a tener y tenemos que saber qué es lo que lleva cada uno de estos consultorios. Entonces son muchas áreas de un hospital y por ello también hay que normalizar o tener como unas reglas para que todos los hospitales tengan mínimo las instalaciones adecuadas o las mínimas instalaciones para atender a los pacientes. Entonces con ello pues vamos a tener un sinfín de reglas, pues lamentablemente todos nos regimos con reglas y también para esta situación va a haber reglas y como ya lo habíamos visto antes existen las normas oficiales mexicanas en las cuales vamos a ver dos que ahorita las vamos a presentar en la pantalla. Entonces, un minuto. Ahora bien, bueno, la infraestructura hospitalaria que vamos a necesitar, como lo dice ahí, que es todo lo que necesitamos en un hospital para la atención de pacientes, pues obviamente va a haber medidas, como lo acabo de mencionar, o va a haber reglas o va a haber normas en las cuales nos vamos a estar fijando para pues tener la infraestructura mínima necesaria para esta atención. Entonces, bueno, aquí hice un pequeño dibujo,
en el cual podemos ver un Hospital Ángeles, un Hospital Aranda, un Hospital General Regional, uno del ISSSTE, del IMSS, etcétera. Digo, hay infinidad de hospitales que podemos poner de ejemplo, pero en sí, pues todos tienen que regularse y todos tienen que tener las condiciones mínimas necesarias para funcionamiento. Entonces tenemos hospitalización, urgencias, quirófanos, terapia intensiva, etcétera. Entonces, bueno, si nos hacemos una breve pregunta que pues sería, ok, si quiero abrir un hospital, ¿qué necesito? Pues básicamente tendríamos que revisar pues todo, tanto pues el presupuesto que tengamos de qué queremos abrir, ya sea una pequeña clínica, un gran hospital o empezar con algo mediano, etcétera. Entonces necesitamos pues todos los permisos de salubridad, de economía, etcétera. Pero ahorita nos vamos a enfocar en dos aspectos muy relevantes y muy importantes en los cuales son las normas oficiales. Tenemos que definir dos cosas, si tenemos consultorios y si queremos un hospital. En dado caso, por ejemplo, si quisiéramos abrir unos consultorios, tenemos que fijarnos en la norma oficial, que sería la NOM 005 SSA3 2010, que esta sería de los consultorios. Y la norma 016 SSA3 2012, que sería para todo lo que requiere un hospital. Ahorita, bueno, pónganle pausa al video, vayan a cualquier navegador que ustedes tengan y busquen estas dos normas oficiales, denles como una vista muy rápida y continuamos en el video. Después de haber hecho esta actividad, bueno, ya se dieron cuenta de todo lo que menciona ahí, de que si quieres tener un consultorio, ya sea por ejemplo en la 005, si es de psicología, si uno es uno médico, uno de odontología, acupuntura, etcétera. Entonces, todo ello tiene que tener mínimo y las condiciones necesarias que debe de tener para que pueda atender a los pacientes en estos consultorios. Y en dado caso que quieras un hospital, que sería la 016, ahí menciona qué áreas son las que debes de tener, en dado caso de que tengas hospitalización, un servicio de urgencias, quirófano, etcétera. Cuáles son las condiciones que debes de tener y también los insumos que debes de tener para que funcione de manera correcta. ¿Sale? Ahora bien, vamos a revisar la norma oficial mexicana 005, que el título es que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de establecimiento para la atención médica de pacientes ambulatorios. Esto de pacientes ambulatorios se refiere a todos los pacientes que pueden ir a revisión médica como, pues bueno, van de su casa al consultorio y regresan a su casa. Eso se refiere como ambulatorios, que pueden andar, pues sí, que a lo mejor con ayuda de sus familiares, pero no es necesaria una hospitalización y con ello pues da un tratamiento ambulatorio. A eso se refiere esa palabra. De ahora en adelante puede ser que estas palabras las vayan a escuchar más seguido, que sería pues todo lo de pacientes ambulatorios y que sí debemos de ponerle pues bastante atención. Y bueno, como las normas oficiales que hemos revisado anteriormente, pues viene como el resumen de qué trata la norma, cuáles son como las condiciones o la normativa legal, un pequeño índice de cómo va como organizada toda esta norma oficial y pues tenemos aquí el objetivo. En sí, todas las normas oficiales van a tener como la misma estructura y deben de estar como consideradas para que todo mundo la pueda como entender fácilmente y que no haya ningún problema, ¿sale? Entonces, bueno, el objetivo de esta norma oficial es establecer los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento con los que debe de cumplir los establecimientos que proporcionen servicios de atención médica a pacientes ambulatorios. Y bueno, se va a referir también en otras normas oficiales en las cuales pues tenemos que también hacer caso en dado caso de que tengamos por ejemplo, protección ambiental, salud ambiental, residuos peligrosos, biológicos e infecciosos, que esa es otra de las partes importantes de un consultorio, de cómo tener el expediente clínico.
Y bueno, todo lo que nos va a estar como pues mostrando estas normas oficiales que también tenemos que dar. Entonces, bueno, hay que definir lo de que es una atención médica ambulatoria, que básicamente es el conjunto de servicios que se proporcionan en establecimientos fijos o móviles con el fin de proteger, promover o restaurar la salud de pacientes o usuarios que no requieren ser hospitalizados, así como se los había dicho. Entonces aquí vamos a definir cada uno de estos y en los cuales pues sí es importante pues tener en cuenta. También la definición de consultorio, que es todo establecimiento público, social o privado ligado a un servicio hospitalario o dedicado al ejercicio profesional independiente que tenga como propósito prestar servicios de atención médica a pacientes ambulatorios. ¿Sale? Entonces, como si lo ven aquí, dependiendo de qué atención sea, pues obviamente va a ser el tipo de consultorio, como de acupuntura, estomatología, que sería el de odontología, de medicina general o familiar, medicina preventiva, donde se aplican vacunas o algunas capacitaciones para las personas y que estos puedan, pues obviamente, pues tener mayor información de salud, de nutrición, de psicología. Y bueno, también tenemos que entender que es el equipo médico, que son todos los aparatos, accesorios e instrumental para uso específico destinado a la atención médica en procedimientos de exploración, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes. ¿Sale? Entonces aquí nos viene la definición de cada uno de estos y en las cuales pues sí tenemos que pues verlas de manera pues detallada en dado caso que queramos abrir un consultorio. También tienen que ustedes como prever todo esto en dado caso de que quieran, por ejemplo, estudiar algo de ciencias de la salud y con ello pues tener toda esta información, ¿sale? Y bueno, hay que tener o contar con las facilidades arquitectónicas para efectuar las actividades médicas propias del establecimiento de acuerdo con su denominación y oferta de servicio, además de contar con un área, sala o local apropiado para la espera de pacientes y usuarios, así como disponibilidad de servicios sanitarios de conformidad con lo señalado en la norma 197 y refiriendo al numeral 3.4. Entonces, si lo ven, aquí tenemos que tener todo bien establecido y cómo debe de estar diseñado, tanto el edificio, el local, el lugar donde vamos a poner el consultorio y tenerlo de manera pues adecuada. Además de que, bueno, si hay como riesgo de ciclones, etcétera, pues sí tener como toda esta parte como bien de un plan de contingencia, etcétera. Y bueno, de aquí hay especificaciones, por ejemplo, para la consulta general, que ya dependiendo de cada tipo de consultorios, pues va a ser como lo vamos a definir cada uno de estos. Entonces, por ejemplo, para consultorio de medicina general, debemos de tener dos áreas, que sería una para el interrogatorio del paciente y el acompañante y otra para la exploración física. Ahorita, bueno, más al ratito les voy a enseñar como el esquema general de un consultorio que legalmente es como lo debe de estar teniendo cualquier médico o cualquier parte o en cualquier consultorio. Es lo ideal, hay veces que se pueden modificar como cosas que se pueden agregar, se pueden quitar, pero hay cosas que sí no se deben de modificar y pues esta norma nos las va a decir, ¿sale? También, bueno, algo importante que es lo que está subrayado es deberá tener un lavado con jabón y toallas desechables ubicado en el área de exploración física. ¿Para qué? Para que cada vez que el médico revise un paciente se lave las manos y de hecho antes también de que revisarlo se tienen que lavar las manos y con ello pues evitar como el contagio o que se vaya como transmitiendo alguna enfermedad en dado caso de que haya atendido antes o previamente a un paciente y no sé, tuvo una infección o tiene una infección y el médico pues al no lavarse las manos pues obviamente se la va a pasar al siguiente paciente que entre al consultorio. También en el consultorio hay que tener un botiquín de urgencias, dependiendo de pues va a ser como las características o lo de que debe de tener en dado caso de que se requiera pues la atención de urgencias de un paciente y tener lo mínimo indispensable en este. Hay que tener un área, espacio o mueble que permita guardar y disponer los expedientes clínicos. De hecho, es muy importante y por eso lo menciona como de los primeros pasos, que es como donde se hacen las historias clínicas y las notas del paciente para guardar lo que es como un requisito tanto por norma oficial como también de manera legal.
porque a un paciente, por ejemplo, bueno, no sé, un ejemplo, va un paciente, una paciente embarazada. Y pues resulta que la atendimos, pues notamos que todo estaba bien, la frecuencia cardíaca de la mamá y del bebé pues estaban en rangos normales, sale de consulta con su receta, etcétera. Y pues resulta que pues se muere a las 2 semanas, el niño se muere dentro de la mamá y pues le quieren echar la culpa al médico por haber hecho algo mal o que hizo algo mal. Entonces, bueno, si tú haces una nota en el cual dices, no, pues yo vi a la paciente de esta manera, bla, 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 revisé esto, estaba todo bien, se hicieron estas recomendaciones, me dijo que ha ido con una que soba para acomodar al niño porque viene como sentado, etcétera. Entonces da como esa parte de que no debe de acudir por el riesgo de, pues, de desprendimiento de placenta. Pues resulta que fue esa mujer, pues a otra vez a que la sobaran, y pues de tan fuerte que hicieron esa sobada, pues obviamente se desprendió la placenta y pues se murió el niño. Entonces ahí es un dato legal que pueden utilizar en dado caso de que se quiera demandar al médico, pues obviamente, pues mira, aquí está la nota de cómo yo la revisé, las condiciones y lo que yo di de tratamiento y las indicaciones que di. Entonces se tiene que resguardar todo eso y va a ser en el expediente y es muy importante que lo llenen en todos los consultorios. Hay veces que estas no se hacen, pero en dado caso de un problema legal es muy importante y de hecho puede salvar hasta un médico de ir a la cárcel, ¿sale? También, bueno, dependerá de qué tipo de consultorios tengamos para pues todavía lo que vamos a necesitar, por ejemplo, de estomatología, de medicina preventiva, etcétera. Y bueno, cada uno de estos pues va a estar diseñado y va a estar como dado conforme a la especialidad o a los insumos necesarios que necesite cada consultorio, ¿sale? Y bueno, aquí sería para el que es como el más general, que sería el equipamiento para el consultorio de medicina general o familiar. Y esto es como una checklist, lo podemos nosotros utilizar como si fuera de, ok, pues sí necesito esto. Entonces ya tengo mi asiento, sí. Asiento para el paciente y acompañante, sí. Para el médico en la exploración, también. La banqueta, etcétera. Entonces, todos estos son los que deben o los componentes que debe de tener un consultorio para su buen funcionamiento y todos estos. Entonces, ahorita en la actividad va a consistir en que pongan todo lo que se necesita en un consultorio de medicina general, que sería así como la lista de todo lo que se necesita desde el inicio del 1.1.1 hasta aquí. Entonces, bueno, esta lo pueden ustedes ver en su norma oficial que ya acaban de investigar y anotarlos todos estos en su libreta. Que esto, bueno, vamos a ir viéndolo de manera detallada, pero primero anoten todo esto en su libreta. Bueno, después de haberlo anotado, bueno, vamos a mencionar todo lo que se necesita y pues sí son muchos materiales y que esperemos que los puedan ustedes ver. Digo, no tengo yo todos, y si es como importante. De todos modos, pues voy a tratar de enseñárselos en las siguientes clases para que lo vean como es más o menos un consultorio bien establecido, ¿sale? Entonces, bueno, aparte de esto necesitamos una báscula con estadímetro, que básicamente el estadímetro es para tomar la talla del paciente o la estatura y pues debe de estar, a veces viene conjunta, a veces separada, y las dos cosas están bien. También hay que tener cubeta o cesto para la basura municipal, que es toda la basura que se pueda generar de manera normal en cualquier, por ejemplo, hasta en una casa, esa sería la basura municipal, y bolsa de plástico color rojo para residuos peligrosos biológico-infecciosos, que serían, no sé si han ido a una sala de urgencias o un consultorio y que han visto una bolsa roja. Por lo general no se utilizan tanto en consultorios, se debe de tener por norma, pero donde más se utilizan va a ser en salas de urgencia, porque aquí van gasas llenas de sangre, materiales que hayan estado en contacto con fluidos del paciente y dependiendo del tipo de fluido va a ser que si vaya esta bolsa. Esta va a ser una clase aparte que lo vamos a ver más adelante. También a tener como un contenedor rígido para residuos peligrosos punzocortantes, etcétera. Guarda de medicamentos, materiales o instrumental, mesa de exploración con pierneras,
en dado caso de que requiramos hacer una exploración de ginecológica, una mesa de mayo, que es una mesita como un tanto pues grande, que es como de aluminio, en el cual pues vamos a tener todo el material médico, una de Pasteur, que es un poco más chiquita y que puede ser de altura ajustable. Un mueble para escribir, sistema para guardar expedientes clínicos. Del equipo, pues sí tenemos que tener un esfingomanómetro mercurial, anaerobio electrónico para tomar la presión, estetoscopio biauricular, que sería un estetoscopio normal, estetoscopio Pinart, que pues básicamente es como este dibujo que tenemos aquí, que bueno, por aquí nosotros escuchamos, en dado caso que revisemos mujeres embarazadas, y aquí va a estar como el abdomen de la mujer para escuchar la frecuencia cardíaca del niño que viene. Vamos a tener que tener un estuche diagnóstico en el cual tenemos un oftalmoscopio, un otoscopio en el cual revisamos tanto los ojos como los oídos, una lámpara de haz direccionable, que es una lámpara como de chicote se menciona, que es una lamparita en el cual podemos mover y apuntar a donde nosotros queramos ver. Negatoscopio, que es el cuadro que necesitamos para ver radiografías, que casi siempre lo tienen como en las paredes, en cual aquí ponemos una radiografía y pues ya vemos como todo el tórax de un paciente, etcétera. Entonces así lo podemos ver nosotros más o menos, para que lo entiendan un poco. Y de instrumental necesitamos una caja de tapa con soluciones desinfectantes, espejos de grandes, chicos, medianos, de diferentes tamaños para revisión ginecológica, mango de bisturí, martillo percusor o percutor, de hecho es más bien ahí, pinzas de anillos, pinza de disección, pinza de mosquito, pinza de sujetar cuello de matriz, pinza curva, portaagujas recto con ranura central y estrias cruzadas, riñón de 250 mililitros o de mayor capacidad, tijera recta, torundero con tapa, cinta métrica y termómetro clínico. Eso es básicamente lo que necesitamos en un consultorio de medicina general. Si lo ven, sí parecieran como muchos instrumentos que necesitamos, pero al final de cuentas es lo básico que necesitamos para atender a cualquier paciente en dado que requiera una sutura, una consulta pues de medicina general, que si van por gripa o una diarrea, etcétera. Con esto pues obviamente sí vamos a poder atender al paciente, ¿sale? También, bueno, tenemos el equipamiento para el consultorio de estomatología, que es el de odontología. Va a variar porque pues obviamente nosotros como médicos no necesitamos un sillón reclinable, que tenga, pues, por ejemplo, bueno, no sé cómo se llamen. De hecho, no sé muchas cosas de odontología. A los médicos no nos enseñan básicamente nada de odontología, a diferencia de un odontólogo que sí sabe un poco más de medicina. Y bueno, aquí, en dado caso que ustedes requieran, pues, saber qué necesitan para abrir un consultorio de odontología, pues es también todo esto. Ahorita no los voy a hacer como pues escribir todo ello. Si ustedes quieren estudiar odontología, valdría la pena que pues lo revisen todo esto e investigar qué es esto, para qué sirve, etcétera. Igual para los que estudian medicina, si no les quedó claro, pues alguno de estos pues lo pueden investigar, que esperemos lo veamos un poco más adelante. También para los de psicología, básicamente lo único que necesitan es un asiento para el psicólogo, asiento para el paciente y acompañante, asiento para el paciente en grupo, para pacientes en grupo, guarda de materiales y papelería, mueble para escribir, sistema para guardar expedientes clínicos y se acabó. Eso es lo único que necesitan para abrir un consultorio de psicología. Una de acupuntura, pues todo, dependiendo si se dedican a ello, pues necesitan para el instrumental, pero básicamente más o menos es como un consultorio médico más o menos, a diferencia que necesitamos un autoclave para esterilizar todas las agujas, etcétera. Uno de nutrición, que es más o menos lo mismo que el de psicología, más que agregamos la báscula y la cinta, y básicamente es lo mismo. Para la atención del parto también vamos a necesitar. Hay veces que, por ejemplo, en centros de salud que están muy alejados de la ciudad, sí se debe de tener todo esto porque lo mejor sería que la mujer embarazada vaya a un servicio de urgencias o a un hospital que la atiendan ahí,
pero si está como muy lejos de la ciudad, pues obviamente sí hay que estar como con todos estos y preparados en dado caso que se requiera, ¿sale? Entonces, bueno, ahorita también para que lo chequen esto, que hay que tener este asiento, banqueta de altura, cojín de Kelly, cubeta, mesa de expulsión, mesa de mayo, pastel y todo este instrumental que necesitamos para la atención del recién nacido. Equipo para atención de urgencias, un aspirador, que ese básicamente es un bote en el cual lo tenemos conectado para que absorba todo, por ejemplo, sangre o secreciones, collarines cervicales, equipo de cánula orofaringea, férulas de diversos tipos, mangos de laringoscopio en dado caso de que necesitemos intubar a un paciente, reanimadores de balón con válvula de no reinhalación, que sería para dar este oxígeno a presión positiva, sondas de aspiración y tanque de oxígeno. Y bueno, también necesitamos un material de curación y medicamentos para el botiquín de urgencias, que básicamente esto es todo lo que necesitamos tener en el botiquín de urgencias. Si ustedes quisieran tener como un buen botiquín en su casa, pues básicamente tendrían que tener de todo esto: apósitos, algodón, campos estériles, gasas, guantes, jeringas, suturas, soluciones antisépticas, tela adhesiva, tiras reactivas, venda elástica, vendas de yeso y medicamentos para quitar el dolor, para anestesiar, para en dado caso que tengan alguna arritmia, enfermedades inmunoalérgicas o alergias, gastroenterología, ginecobstetricia, etcétera. Entonces, todo esto, de hecho, todos los consultorios deben de tenerlo para la atención de urgencias. Y bueno, este sería como el esquema general de cómo debemos de tener un consultorio, que básicamente, bueno, aquí lo vemos que el 1, 2 y 3 sería en el donde se da la entrevista, toda la historia clínica, y el cual pues es como el típico como escritorio que tiene el doctor, anota todo y ahora pasan al área de exploración, que es donde está la camilla y los demás insumos que podemos necesitar para revisar al paciente. El número 10 se refiere al cortina plegable, que sería en la mitad, que debe de haber una división entre donde se hace la entrevista y el área de exploración. Puede ser una pared, puede ser como una cortina, pero algo físico debe de cubrir esta parte, porque sí lo tiene que dividir para dar tanto privacidad a la persona en dado caso que requiera quitarse parte de sus prendas, y también así como del acompañante, que a veces se puede dar como un tanto de pena para pues mover o que esté como en mayor privacidad, ¿sale? Entonces este más o menos es un esquema general de un consultorio de cómo debe de estar, y que sí es importante pues saber cómo, mínimo cómo acomodarlo más o menos. Digo, puede variar mientras tengas todos los instrumentos y todo el equipo, pues obviamente tú puedes acomodarlo como tú quieras. Por ejemplo, uno de ontología más o menos tendría que ser de esta manera: el sillón, el escritorio, y todo el instrumental que vamos a tener aquí, y toda la distribución tanto de las instalaciones como del equipo que vamos a tener. De la sala de partos más o menos tendría que ser así. De hecho, en los hospitales se maneja más o menos de esta manera una sala de partos, en el cual pues aquí vamos a atender tanto a la mujer como al recién nacido, en las termocunas y en todo lo que vamos teniendo para hacer esta atención del recién nacido. Y bueno, esto sería pues todo. Ahorita de actividad les va a quedar pues anotar como las cosas importantes de esta norma oficial, como ya lo habían apuntado, el instrumental necesario de un consultorio, y así como su apunte de la clase, y eso sería la actividad del día de hoy, ¿sale? De todos modos, cualquier duda, cualquier comentario, pues estoy a disposición y lo pueden hacer a través tanto del chat como del canal, ¿sale?